Hay personas que no necesitan enemigos, ya los tienen dentro. Sonríen hacia afuera, pero por dentro se insultan en silencio. Cada error se convierte en sentencia, cada fracaso en confirmación de su propia inutilidad. No lo dicen, no lo muestran, pero se lo repiten mentalmente. No sirves, no vales, no mereces. Ese murmullo constante no se oye, pero se siente, como un zumbido detrás de los pensamientos. Es el odio más peligroso, el que no busca destruir a otros, sino a uno mismo. El desprecio interior no nace de la nada. Se construye lentamente, a partir de heridas acumuladas y culpas no resueltas. Tal vez fueron palabras que alguien dijo en la infancia. Un padre exigente, una madre ausente, una sociedad implacable. Frases que quedaron grabadas como tatuajes invisibles. Deberías hacerlo mejor. Eres un problema. Nunca serás suficiente. La mente las repitió tantas veces que se convirtieron en verdad. Y ahora, cada vez que el alma intenta amarse, esas voces se adelantan, riéndose, recordándole quién debe ser, su propio enemigo. La psicología moderna llama a este fenómeno autodesprecio internalizado. Es una forma de autoagresión emocional donde la persona adopta la mirada crítica de quienes la lastimaron. No se limita a sentirse culpable, se siente defectuosa. Su relación consigo misma se convierte en campo de batalla. La autoestima no es baja, es inexistente. Porque para odiarse, primero hay que haber querido amarse y haber fallado. Jung decía que el alma contiene tanto la luz como la sombra, y que negar la sombra es lo que la vuelve destructiva. Las personas que se odian en secreto no rechazan su maldad, sino su humanidad. No soportan su fragilidad, sus deseos, su necesidad de afecto. Han construido un ideal imposible y se flagelan cada día por no alcanzarlo. Son prisioneras de una perfección inventada. Y cuanto más se esfuerzan por ser mejores, más odian lo que realmente son. La neurociencia muestra que el odio hacia uno mismo activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. El cuerpo sufre, el sistema inmunológico se debilita, el corazón se acelera, la mente se envenena con cortisol. El alma que se desprecia vive en un estado de autodefensa permanente, como si tuviera que protegerse de sí misma. Pero el enemigo no está afuera, es su reflejo en el espejo. En las tradiciones antiguas, este fenómeno era considerado una posesión espiritual. Los monjes cristianos hablaban del acusador interno, una voz demoníaca que repetía los pecados del alma hasta hacerla dudar de su redención. En el budismo se le llamaba la mente del enemigo, el hábito de creer que los pensamientos negativos son verdad. En ambos casos, la solución era la misma, observar al enemigo sin convertirse en él. Pero el alma herida, al no saber diferenciar su voz de la del verdugo, acaba confundida. Y cuando se confunde, se hiere. Las personas que se odian en secreto suelen parecer fuertes, se vuelven perfeccionistas, exigentes, responsables, compensan su desprecio con rendimiento, se vuelven adictas al logro porque solo así sienten que valen algo. Pero ese valor dura poco. Apenas el éxito se desvanece, el desprecio vuelve con más fuerza. Es una jaula invisible, donde cada victoria es preludio de un castigo. No importa cuánto logren, nunca es suficiente para silenciar la voz interior que repite: eres menos. El alma que se odia también se sabotea, rechaza oportunidades, destruye relaciones, posterga sueños, no porque no los quiera, sino porque cree que no los merece. La autodestrucción es su manera de confirmar la profecía. Si todo sale mal, al menos tiene razón. Es un ciclo perverso. El sufrimiento reafirma la identidad del alma herida. En su mente, ser feliz sería una traición a su propio dolor. Freud hablaba del superyo castigador, una parte interna que vigila, juzga y condena. Cuando ese juez interno domina, la vida se convierte en juicio perpetuo. Cada pensamiento es sospechoso, cada emoción, pecado. El placer genera culpa, el descanso, ansiedad. La persona vive dividida entre quién es y quién cree que debería ser. Y cuanto más intenta reconciliar esas dos partes, más las enfrenta. Es una guerra sin tregua, donde el campo de batalla es el alma misma. El odio interior se alimenta del silencio. Cuanto más se oculta, más crece. Y la sociedad lo premia sin saberlo. Aplaude la autoexigencia, celebra el sacrificio, romantiza la culpa. Trabaja más, no te conformes, sé mejor. Nadie sospecha que detrás de esa productividad puede esconderse un alma agotada de odiarse, porque el autoengaño más sofisticado del odio propio es parecer virtuosamente ocupado. Sin embargo, incluso el alma más ensangrentada guarda una chispa de conciencia. En algún rincón silencioso, sabe que su enemigo interno nació del miedo, no de la maldad. Que esa voz cruel fue, en otro tiempo, un intento torpe de protección. Si te critico antes que los demás, no podrán herirte. Esa fue su lógica original. Y reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. Porque el alma que se odia no necesita más castigo,
necesita compasión. Mirarse al espejo y dejar de pelear con el reflejo no es fácil. Pero cuando lo logras, cuando entiendes que el enemigo no era real, sino una herencia del dolor, algo cambia. La guerra termina. Y por primera vez, el alma herida escucha otro tipo de silencio, el de la paz que empieza a germinar en medio del desprecio. Nadie nace odiándose. El desprecio por uno mismo es un aprendizaje, una semilla que otros plantan y que el alma termina regando sin saberlo. Todo comienza con la culpa, no la culpa consciente de un error, sino una culpa difusa, silenciosa, que surge cuando el niño siente que decepciona al mundo. Basta un gesto de desaprobación, una palabra de más, una caricia que nunca llega. En ese momento se instala una idea devastadora. Hay algo mal en mí. Y a partir de ahí, toda la vida se convierte en la demostración de esa mentira. La psicología del desarrollo lo llama culpa existencial. Es el sentimiento de ser defectuoso simplemente por existir. El niño aprende que el amor debe ganarse, que la aceptación es condicional. Entonces se adapta, sonríe cuando quiere llorar, se comporta para no molestar, se esfuerza para no ser una carga. Pero en el fondo empieza a odiar lo que realmente es, porque eso, su esencia auténtica, parece ser la causa del rechazo. Así nace la raíz del odio propio, el deseo inconsciente de eliminar lo que uno es para merecer amor. Freud veía en la culpa el arma favorita del inconsciente. Cuando no puede castigar al mundo, el alma se castiga a sí misma. El superyo, ese juez interno, se alimenta de culpa. Se convierte en un verdugo invisible que exige perfección y castiga con desprecio. Cada vez que la persona falla, el juez dicta sentencia. Te lo dije, no vales. Y el alma, obediente, acepta la condena. Lo más cruel es que, con el tiempo, esa culpa se vuelve cómoda. Es dolorosa, pero familiar. Se convierte en identidad. La neurociencia ha mostrado que los sentimientos de culpa y vergüenza activan los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico. El cuerpo reacciona igual que ante una herida. El cortisol aumenta, la respiración se altera, el sistema inmunológico se debilita. Vivir bajo culpa constante es vivir inflamado de miedo. El alma que se desprecia está biológicamente exhausta, porque su cuerpo lleva años sosteniendo una guerra invisible. Jung diría que la culpa, cuando no se integra, se convierte en sombra. Esa sombra contiene todo lo que no nos permitimos ser. El alma que se odia en secreto teme su propia verdad, su deseo de descanso, de placer, de libertad. La culpa le ha enseñado que querer demasiado es pecado. Por eso se reprime, se autocontrola, se silencia. Se vuelve moralmente ejemplar pero emocionalmente muerta. Es la perfección como forma de castigo. Las tradiciones espirituales han hablado de la culpa como una distorsión del amor. En el cristianismo místico se decía que el infierno no era un lugar, sino un estado del alma incapaz de perdonarse. En el budismo se enseñaba que el sufrimiento nace del apego, y la culpa no es más que apego al error. En ambas visiones, el perdón, propio y ajeno, es la llave de la liberación, pero el alma culpable no sabe usarla. Prefiere cargar con la cruz antes que soltarla, porque sin culpa se siente desnuda. Las personas que se odian en secreto suelen confundir responsabilidad con condena. Creen que reconocer un error implica nunca volver a merecer la paz. Por eso, cuando algo bueno les ocurre, lo sabotean. La culpa les susurra que no tienen derecho a la felicidad. En el fondo, siguen intentando pagar una deuda que nadie les pidió. El odio propio es la factura infinita de una culpa que se ha convertido en identidad. La psicología humanista propone un camino distinto, la autocompasión, no como indulgencia, sino como acto de honestidad. Reconocer que la culpa es parte del aprendizaje, no una sentencia. Que equivocarse no destruye el valor de una vida. Pero para quien lleva años odiándose, la compasión suena a traición. Si dejo de culparme, estaré minimizando el daño, piensa el alma. Lo que no entiende es que el perdón no borra la memoria, solo detiene la hemorragia. En las tradiciones chamánicas se decía que el alma que no se perdona pierde fragmentos de sí. Cada pensamiento de desprecio arranca un pedazo de energía vital. Con el tiempo, esa energía dispersa se traduce en apatía, cansancio, vacío. Por eso, los rituales de sanación consistían en llamar al alma, reunir los fragmentos perdidos. Hoy la psicología lo llama reintegración emocional, pero el principio es el mismo. Dejar de odiarse es regresar completo. La raíz del odio propio no está en lo que hicimos, sino en lo que creímos que éramos por hacerlo. La culpa puede señalar un camino, pero quedarse a vivir en ella es negarse a avanzar. El alma que se odia debe entender que su valor no depende de su pureza, sino de su capacidad de transformarse, y que la única redención posible no está en el castigo, sino en la aceptación, porque cuando la culpa deja de ser identidad, el odio se disuelve, y el alma
Por primera vez, se mira sin miedo. En la mente de quienes se odian en secreto vive una voz que no se calla nunca. No grita, no amenaza, pero su murmullo constante perfora como agua cayendo sobre piedra. Esa voz no duerme, no descansa, no olvida. Es el juez interior, la conciencia distorsionada que vigila cada pensamiento y cada emoción, siempre lista para condenar. No importa lo que hagas, para él nunca será suficiente. Es una entidad invisible que habita en la frontera entre el miedo y la culpa, alimentada por los años de autoexigencia y vergüenza. La psicología lo llama diálogo interno negativo, pero en la práctica es una forma de tortura emocional. Esa voz adopta el tono de quien más te hirió. A veces suena como tu padre, otras como un maestro, un antiguo amor, o incluso como tú mismo en tus peores días. No es imaginación, es memoria. La mente reproduce las voces del pasado para mantener el control. Y así, lo que una vez fue una defensa se convierte en castigo perpetuo. Freud hablaba de este fenómeno como el superyo sádico, una instancia psíquica que vigila y castiga con ferocidad. No permite descanso ni compasión. Vive para recordarte lo que hiciste mal, lo que dijiste de más, lo que no lograste. Es un verdugo que se disfraza de conciencia moral. Lo más cruel es que se hace pasar por verdad. No dice, creo que fallaste. Dice, eres un fracaso. Y la diferencia entre esas dos frases es la distancia entre el error humano y la autodestrucción. Jung decía que la voz interior del odio es el eco de la sombra no integrada. Cuando no aceptamos nuestras partes oscuras, ellas hablan por nosotros. La mente intenta eliminar lo que considera inaceptable. La ira, el deseo, la tristeza, la vulnerabilidad, pero al reprimirlas les da poder. Lo que negamos se vuelve tirano. Esa voz interior no es el enemigo real, es la suma de todo lo que rechazamos de nosotros mismos. Nos castiga porque no la escuchamos, nos hiere porque pedía atención. La neurociencia muestra que el cerebro no distingue entre un ataque externo y uno interno. Cuando esa voz nos insulta, el cuerpo reacciona igual que si alguien nos golpeara. Se liberan hormonas del estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, el sistema inmunológico se debilita. Vivir con un juez interior es vivir en guerra constante. Y lo más perverso es que el enemigo lleva tu rostro. Las tradiciones espirituales han representado a este juez como un demonio invisible. En el cristianismo se le llamaba el acusador, una figura que se alimenta del arrepentimiento interminable. En la filosofía budista se lo describe como la mente del látigo, una fuerza que castiga incluso cuando nadie la observa. Pero en ambas visiones se enseña algo esencial. El demonio pierde poder cuando se le nombra. Mientras el alma crea que esa voz es suya, permanecerá esclava. El día que la reconozca como intrusa, comenzará su liberación. El alma que vive bajo el dominio del juez interior desarrolla comportamientos previsibles, se disculpa por existir, se adelanta a las críticas, se exige más de lo que cualquier otro le pediría. Tiene miedo de decepcionar, no porque los demás la juzguen, sino porque teme su propio juicio. El perfeccionismo no es ambición, es miedo disfrazado de virtud. Y detrás de cada logro hay una autocrítica feroz, una voz que susurra, podrías haberlo hecho mejor. Este juez nunca está satisfecho porque no busca justicia, busca control. No le importa que aprendas, quiere que sufras. Y cada vez que lo haces, se fortalece. Pero hay una grieta en su poder. Depende de tu atención, vive de tu creencia en su autoridad. Si empiezas a cuestionarlo, si te atreves a responderle, su dominio se resquebraja. No se trata de callarlo, sino de dejar de obedecerlo. Las terapias modernas enseñan a identificar esa voz y separarla de la identidad. No eres tus pensamientos, repiten los terapeutas. Parece simple, pero es una revelación. Observar la voz sin actuar según sus órdenes es un acto de rebelión. Con el tiempo, su tono cambia. Se vuelve menos cruel, menos convincente. Es como si el alma, al recuperar su voz verdadera, dejara de necesitar ese juez. Las tradiciones místicas dirían que el silencio que sigue es la voz de Dios, no un Dios externo, sino la conciencia pura, libre del ruido del miedo. Cuando el alma logra escucharlo, descubre algo sorprendente. La voz interior del odio siempre quiso protegerla. Era una defensa mal construida, nacida del amor distorsionado. En su lógica primitiva, creía que castigándote te haría mejor. Lo que no sabía es que nadie sana desde la humillación. Cuando el juez interior empieza a perder poder, la mente experimenta un vacío. No hay insultos, no hay culpa, solo silencio. Y ese silencio puede dar miedo porque fue el ruido lo que sostuvo la identidad durante años. Pero si te quedas ahí, si resistes la tentación de crear nuevos enemigos, algo ocurre. Del silencio emerge la compasión. La misma voz que antes te hería empieza a transformarse. Ya no dice, eres un fracaso. Dice, estuviste herido.
ya no castiga, consuela. Y en ese instante, el alma deja de ser campo de batalla para convertirse en refugio. El cuerpo es el escenario donde el alma proyecta su guerra interior. Cada pensamiento de desprecio, cada frase no dicha, cada culpa no resuelta deja una marca. El alma que se odia en secreto no solo se castiga con ideas, también con el cuerpo. Lo exprime, lo corrige, lo ignora o lo destruye lentamente. Frente al espejo, no ve una forma, ve una amenaza, la prueba tangible de todo lo que detesta de sí. Lo toca como quien inspecciona una herida, y en silencio lo culpa por ser el recordatorio físico de lo que no puede perdonar. La psicología psicosomática lo llama somatización del odio. Es cuando la mente, incapaz de expresar su dolor, lo traduce en enfermedad. Dolores inexplicables, fatiga crónica, tensiones constantes. El cuerpo grita lo que el alma calla. Cada músculo se convierte en archivo de memorias reprimidas. Los hombros cargan culpas antiguas. El estómago digiere la vergüenza. La piel reacciona al rechazo. El cuerpo no miente. Lo que no se dice, se manifiesta. Freud lo observó con asombro. Decía que el cuerpo, al enfermar, ofrece una solución simbólica. Es como si dijera, mírame, estoy sufriendo por ti. Pero la persona, atrapada en el ciclo del desprecio, no lo escucha. Interpreta sus síntomas como debilidad, como prueba de su fracaso. Entonces, redobla el castigo, dietas extremas, adicciones, autocontrol obsesivo. No busca salud, busca expiación. Quiere redimirse a través del dolor físico. El cuerpo se convierte en penitencia. Jung explicaba que el cuerpo es la sombra más visible del alma. Lo que reprimimos espiritualmente termina manifestándose en carne. Las personas que se odian en secreto suelen sentirse desconectadas de su propio cuerpo. Lo habitan con incomodidad, como si fuera un traje ajeno. No confían en sus sensaciones, desconfían del placer, reprimen el deseo. Cada impulso vital les resulta peligroso, porque el cuerpo, con su calor, su instinto y su movimiento, representa la vida, y la vida contradice al odio. En la neurociencia se ha descubierto que el desprecio hacia uno mismo afecta directamente al sistema nervioso. El cerebro libera químicos de estrés incluso en reposo. El corazón late más rápido, la respiración se vuelve corta, el sistema inmune se debilita. Vivir odiándose es vivir inflamado. Es una forma de autoenvenenamiento constante. La mente fabrica el látigo y el cuerpo recibe los golpes. Las tradiciones antiguas intuían este vínculo sin estudios ni laboratorios. En la medicina oriental se decía que el cuerpo es el mapa del alma. Cada órgano guarda una emoción. El hígado retiene la ira, los pulmones la tristeza, el corazón la alegría. Cuando una emoción se estanca, enferma al órgano que la contiene. El odio interior, según los sabios taoístas, es la energía más corrosiva de todas, porque se dirige contra el propio centro vital. Quien se desprecia bloquea su flujo de energía y se marchita desde dentro. En el cristianismo ascético, el cuerpo fue visto como fuente de pecado, y esa visión contaminó generaciones. El alma que aprendió a temer al cuerpo confundió pureza con represión. Así nacieron siglos de vergüenza. Pero lo que se reprime no desaparece. Se transforma en culpa, en asco, en autoagresión. Hoy lo vemos en las miradas vacías frente al espejo, en las comparaciones sin fin, en la obsesión por un ideal inalcanzable. Es la continuación del viejo dogma. Tu cuerpo es tu enemigo. El alma que se odia en secreto castiga su cuerpo por sentir. No soporta su hambre, su deseo, su necesidad de ternura. Lo acusa de debilidad. Por eso se endurece. Se niega el descanso. Convierte la fatiga en virtud. Pero detrás de esa rigidez se esconde el miedo a ser vulnerable. Amar el cuerpo sería admitir que merece cuidado, y quien se desprecia no se atreve a merecer nada. Así, el cuerpo se vuelve campo de guerra, un territorio donde se libra la batalla entre el instinto de vida y el impulso de autodestrucción. La psicología corporal enseña que el proceso de sanar comienza cuando uno aprende a habitar el cuerpo sin juicio, respirar sin culpa, moverse sin exigencia, mirarse sin crítica. Es un acto de reconciliación. No es vanidad, es perdón. El alma que aprende a tratar su cuerpo con ternura empieza a curar su mente, porque el cuerpo es el último espejo, el único que no puede mentir. Las tradiciones místicas coinciden en una idea: el cuerpo no es el enemigo del alma, es su vehículo. Cuando el alma lo odia, se condena a sí misma a la prisión del sufrimiento, pero cuando lo honra, lo convierte en templo. El odio interior no desaparece con pensamientos positivos, se disuelve con presencia. Mirar el cuerpo con compasión es recuperar la alianza perdida entre materia y espíritu, y cuando esa unión renace, el espejo roto se recompone, no porque desaparezcan las grietas, sino porque cada una refleja la luz de un alma que, por fin, ha dejado de odiarse. El alma que se odia en secreto no siempre grita. A veces sonríe, trabaja, ayuda a los demás, cumple con todo,
Parece fuerte, incluso admirada. Pero en su interior algo se marchita lentamente. Hay señales, pequeñas grietas que revelan la tormenta invisible. No son heridas sangrantes, sino fugas de energía, gestos cotidianos que delatan el cansancio de vivir contra uno mismo. Es un deterioro sutil, casi elegante. El alma se destruye en silencio, como una casa que se derrumba desde dentro mientras su fachada sigue intacta. El primer signo es la fatiga emocional constante. No importa cuánto duerma o descanse, la persona siempre está agotada. No es cansancio físico, es el peso de sostener una guerra interna sin fin. Cada pensamiento es una batalla, cada decisión, un juicio. El alma vive en tensión permanente, temiendo sus propios impulsos. La energía que debería fluir hacia la vida se consume en la defensa contra sí misma. El resultado es una sensación de vacío, una tristeza sin causa aparente, un cansancio que ningún descanso cura. El segundo signo es la autoanulación. La persona evita brillar, hablar demasiado, destacar. Tiene miedo de incomodar. Prefiere pasar desapercibida, como si su mera existencia fuera una molestia. Pide perdón por todo, incluso por sentir. Cuando recibe un elogio, lo minimiza. Cuando comete un error, se tortura. Su lema oculto es mejor no molestar. Pero detrás de esa humildad aparente se esconde un profundo rechazo a sí misma. No cree merecer espacio ni voz. Su silencio no es paz, es sumisión ante el juez interior. El tercer signo es la búsqueda desesperada de validación. Quien se odia necesita pruebas externas de que vale algo. Se obsesiona con la aprobación, con los logros, con ser indispensable. Pero ninguna confirmación externa llena el vacío interno. Es un hambre que no se sacia, una sed de amor que se confunde con necesidad. Cuando recibe afecto, desconfía. Cuando no lo recibe, se derrumba. Es un círculo vicioso. Buscar amor para sentirse viva y rechazarlo por creerlo inmerecido. El cuarto signo es la autodestrucción disimulada. No se trata de grandes gestos dramáticos, sino de hábitos que lentamente minan el cuerpo y la mente. Descuidar la salud, sabotear oportunidades, aislarse, elegir relaciones que duelen. Cada pequeña renuncia, cada decisión contra el propio bienestar es un mensaje cifrado del alma. No merezco más. Lo trágico es que nadie lo nota. Desde fuera, parece una persona responsable, incluso sacrificada, pero en su interior se está consumiendo. El quinto signo es la incapacidad de recibir placer. Para quien se desprecia, el disfrute es peligroso. Comer algo delicioso, descansar sin culpa, permitirse un momento de alegría, todo eso activa la alarma de la vergüenza. El alma teme relajarse porque en su código emocional el placer es indulgencia. Así, se priva de todo lo que podría nutrirla. Vive en abstinencia emocional, convencida de que el sufrimiento la hace digna. No se da cuenta de que esa austeridad es la forma más refinada del odio propio. El sexto signo es el diálogo interior cruel. Frases automáticas como «qué estúpido eres», «no sirves para nada», «nadie te soporta». La mente se convierte en verdugo, y lo más triste es que, con el tiempo, esas frases dejan de doler porque se vuelven normales. El alma ya no reacciona, se ha resignado. La autocrítica deja de ser una voz, se convierte en atmósfera. No es que piense mal de sí misma, es que ya no puede pensar de otro modo. La psicología moderna llama a esto autoagresión pasiva. No hay gritos ni golpes, solo abandono. Es el alma que deja de luchar por sí misma, que se conforma con sobrevivir sin esperanza. Pero aunque parezca muerta, sigue viva. En lo más profundo, una chispa permanece encendida. Es el instinto de vida que se niega a desaparecer, esperando el momento en que la conciencia despierte y diga, basta. Las tradiciones espirituales reconocían estos signos como síntomas de un alma fragmentada. Decían que cuando el espíritu se aleja de sí mismo, la energía vital se dispersa. El remedio no era castigo ni penitencia, sino presencia, volver al cuerpo, al silencio, a la respiración, no para sentirse mejor, sino para recordar que se sigue existiendo. Porque la destrucción del alma empieza cuando uno olvida que está vivo. Jung enseñaba que la sombra no desaparece, se integra. Los signos del odio propio no deben reprimirse, sino observarse con ternura. Cada uno es un mapa que lleva al origen del dolor. Mirarlos sin miedo es el primer acto de reconciliación, porque detrás de cada autocrítica hay un deseo de mejora, y detrás de cada culpa, un deseo de amor. El alma no se destruye porque quiere morir, sino porque no sabe cómo vivir sin miedo. Y cuando finalmente comprende esto, algo cambia. Los signos del odio comienzan a transformarse en señales de conciencia. El silencio deja de ser vacío y se convierte en descanso. La tristeza deja de ser castigo y se vuelve mensaje. La autodestrucción se detiene, no por fuerza, sino por comprensión. El alma empieza a reconstruirse desde dentro, ladrillo a ladrillo.
con la paciencia de quien ha visto el abismo y aún así elige volver a la luz. Llega un momento en que el alma, agotada de odiarse, deja caer las armas, no por iluminación, sino por cansancio. Ya no puede seguir peleando contra sí misma. Ha perdido tanto tiempo, tanta energía, tanta vida, que el odio empieza a parecerle absurdo. Es entonces, en ese punto de rendición silenciosa, donde algo se abre. No un milagro, no una voz celestial, solo un suspiro, el alma que por fin se mira sin querer destruirse. Ese es el inicio del despertar del amor propio. No comienza con frases motivacionales, sino con la simple decisión de no seguir lastimándose. El amor propio no es un sentimiento, es un proceso. Es la reconstrucción lenta de lo que el desprecio destruyó. La psicología lo describe como la integración del yo dividido, la reconciliación entre la parte que exige y la parte que sufre. Cuando esas dos voces se sientan a dialogar, la guerra termina. No se trata de eliminar al enemigo interior, sino de comprenderlo. Ese enemigo siempre fue una parte del alma que intentó protegerte. Te castigó porque creía que el castigo te haría fuerte. No sabía otra forma de cuidarte. Reconocer eso transforma la relación con uno mismo. El verdugo se convierte en guardián, la herida en maestra. Jung decía que la verdadera curación ocurre cuando la luz y la sombra aprenden a cooperar. La sombra no desaparece, se convierte en raíz. El alma que se amaba mal empieza a amarse de verdad cuando deja de buscar perfección y elige comprensión. Ya no se exige pureza, se permite humanidad. Acepta sus contradicciones, sus deseos, sus fragilidades. Aprende que amarse no es sentirse bien todo el tiempo, sino sostenerse incluso en los días en que se siente mal. La neurociencia ha demostrado que la autocompasión cambia la estructura del cerebro, reduce la actividad de la amígdala, responsable del miedo, y fortalece el córtex prefrontal, asociado a la claridad y la empatía. En otras palabras, pensar con ternura hacia uno mismo literalmente transforma la mente. La voz del juez interior se debilita, y en su lugar aparece otra, más suave, más sabia. Es la voz de la conciencia reconciliada. No niega el error, pero ya no lo usa como arma. Las tradiciones espirituales siempre hablaron de este momento como el retorno del alma. En el sufismo lo llamaban tauba, el regreso al centro después del extravío. En el cristianismo místico era el perdón divino revelado dentro del corazón humano. En el budismo, la iluminación no era un rayo, sino el instante en que uno deja de luchar contra su naturaleza. En todos los caminos, el mensaje era el mismo. El amor propio no se alcanza, se recuerda. Siempre estuvo ahí, enterrado bajo capas de miedo y culpa. Las personas que comienzan a despertar de su odio notan cambios sutiles. Dejan de compararse. Se permiten descansar sin justificarse. Cometen errores y ya no se castigan durante días. Empiezan a hablarse con respeto, como si cuidaran a un niño interior que por fin reconocen. No buscan aprobación externa, porque descubren que la validación más poderosa es la del propio corazón. Es un proceso silencioso, casi invisible para los demás, pero inmenso para quien lo vive. El alma que aprende a amarse se vuelve compasiva con el mundo. Quien deja de odiarse, deja de necesitar enemigos. Ya no proyecta su dolor sobre los otros, porque ha encontrado su raíz. El odio se transforma en comprensión, la crítica en empatía. Esa es la verdadera revolución espiritual, la que convierte la herida en fuente de sabiduría, porque solo quien ha estado roto puede enseñar a los demás que las grietas también dejan pasar la luz. Freud escribió que el yo solo se fortalece cuando deja de identificarse con la culpa. Y Jung agregó que amar lo oscuro dentro de uno mismo es el acto más valiente del alma. El amor propio no es arrogancia ni autosuficiencia, es humildad ante la verdad. Es decir, he sido cruel conmigo, pero aún merezco ternura. Esa frase, dicha en silencio, puede cambiar una vida entera. La espiritualidad moderna habla de vibración, pero los antiguos lo llamaban gracia. Es el estado en que el alma se siente en casa dentro de sí misma, no busca redención porque ya no se siente condenada. No pide perdón, no encarna. El enemigo interior no desaparece, se sienta al lado y aprende a callar. Su función ha terminado, la guerra ha cumplido su propósito. Enseñarte que no había nada que conquistar, solo algo que aceptar. Cuando el alma se ama, no necesita proclamarse pura, solo se reconoce completa. La culpa pierde su sabor, el miedo su autoridad, el pasado su dominio. Lo que antes era ruido se vuelve música. El cuerpo, antes campo de batalla, se convierte en refugio. Las palabras duras del juez interior se transforman en oraciones de gratitud. Y en ese silencio final, el alma comprende lo que siempre fue cierto. El enemigo nunca estuvo afuera ni adentro, porque nunca existió. Era solo una voz cansada pidiendo amor, y cuando por fin lo recibe, el alma se queda quieta, en paz. No brilla,
No celebra, solo respira. Y ese simple acto, respirar sin culpa, es la forma más pura de libertad.